Decir amén. Vamos a disertar una palabra breve pero poderosa que sé que marcará este 2024 y bendecirá cada mes que nos queda por delante. Cuando lo tenga pueden decir amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación y la unción del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme, diga conmigo, conforme a las profecías. Vuélvalo a decir conmigo, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Este es el apóstol Pablo aconsejándole a su hijo espiritual Timoteo. Y es puntual esta palabra porque yo creo que es propicia para los hijos e hijas que estamos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Si somos una casa que creemos en identidad, si es primera vez que viene, ¿cuántas personas vienen por primera vez o segunda o tercera vez? Dios les bendiga, bienvenido. Lo decía porque justamente veo rostros nuevos. Amén, le damos la bienvenida. Somos una casa que creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al mismo tiempo también creemos en identidad, en lo que Cristo vino a hacer por nosotros, como dice Gálatas. Por tanto, ya no eres esclavo ni siervo, sino hijos. Y si hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces creemos también en la paternidad espiritual. La paternidad viene en 3 niveles. Número 1, Dios el Padre, que es el Padre de todas las cosas, dice la Biblia. Pero al mismo tiempo también tenemos un Padre biológico por el cual vinimos al mundo, un padre, una madre, pero al mismo tiempo el Padre coloca padres espirituales para guiarte a tu destino profético. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted no tiene problema con ese principio y ese fundamento. Y este es el apóstol Pablo recomendándole a su hijo Timoteo. Por eso le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Hay un encargo eterno de parte de Dios para tu vida. Y va en línea con cada una de las profecías que Dios ha entregado a cada uno de los hijos. ¿Cuántos hijos portan una palabra? ¿Cuántos hijos portan una profecía? Algo que se habló en la eternidad, que el sonido de eso eterno ha llegado a la tierra y ha impactado tu vida y ha embarazado tu vientre espiritual para que tu vida no sea jamás la misma. ¿Cuántos dicen amén? Entonces como hijos portamos una palabra profética y dice para que conforme a esa profecía que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella. Diga conmigo, milites. Vuélvalo a decir, pero ahora con voz militar. Diga conmigo, militar o milites. Todavía está allí. El ejército cuando se da una orden a discreción y todos unánimes al mismo sonido, amén. Diga conmigo, 1, 2, 3, milites. Amén. Por ella la buena batalla de la fe. Si no entendemos que estás enfrentando un conflicto entre 2 reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, cada prueba que venga a tu vida la vas a ver como que Dios no está conmigo, ya Dios se olvidó, parece que esa palabra que me dio no era para mí, o el profeta o la profeta se equivocó, o mi padre espiritual lo que me está hablando no concuerda con mi realidad. Y precisamente para eso viene la profecía, para no solamente porque va a encajar con todo tu entorno, o porque va como lo dijera, va a ser consona con lo que estás viviendo, sino por el contrario, viene a transformar todo tu entorno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay que poner un fundamento y esto quiero establecerlo porque hay muchas personas que tienen problemas con lo apostólico y lo profético, pero usted no es de eso que estás aquí. Lo digo por lo que nos están viendo a través de la transmisión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces que solamente los apóstoles son 12 y que los profetas son los que vivieron antes hasta Juan. Pero cuando usted lee el libro de Hechos, usted se da cuenta que el ministerio de Jesucristo continúa. Y precisamente somos eso, embajadores en cadena, como dijo el apóstol Pablo. Somos una extensión del ministerio de Cristo en la tierra. Por eso hay apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces si no hubieran apóstoles y profetas, tampoco hubieran pastores, maestros y evangelistas.
Entonces tienen problemas con lo apostólico y lo profético porque precisamente hay un espíritu detrás de esto, el espíritu de Jezabel, que se levanta contra lo apostólico y lo profético y viene a hacer frente. Y para eso Dios estableció un Elías, estableció un Eliseo. Y para eso también Eliseo desató la unción de Jehú, para derribar todo altar de Jezabel, para derribar todo decreto que Jezabel haya hecho allá afuera en contra de tu vida, en contra de tu casa, en contra del destino profético de tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esto se va a poner espeso. Entonces, hay apóstoles y profetas en este tiempo. Número 1, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, ¿qué es un fundamento? Un fundamento es una base sobre la cual va a ser edificada una casa o un edificio. Entonces, si esas personas dicen que no hay apóstoles y profetas, entonces, ¿cuál es su fundamento? Por tanto, todo lo que edifiquen se va a venir. Número 2, dice el libro de Apocalipsis que Jesucristo es el espíritu de la profecía. Diga conmigo, Jesucristo es el espíritu de la profecía. Y número 3, dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura. Diga conmigo, tenemos, pero dígalo con convicción, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, dice el apóstol Pablo. O sea, no hay nada más exacto, más preciso, porque muchos por allí están buscando y andan detrás de profetas. No me malinterprete. El profeta viene a abrirte camino a lo que no estás viendo, para que puedas caminar y enrolarte a la visión del Padre. Pero poco creemos la escritura o la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. En otras palabras, no necesito ser profeta para ser profético. Dígalo conmigo, no necesito ser profeta para ser profético, porque la palabra en sí es profética. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es una profecía? Porque el apóstol Pablo le está aconsejando a su hijo Timoteo que milite conforme a las profecías que se han hablado en cuanto a él. ¿Y qué es una profecía? Esa es la omnisciencia de Dios. Eso es un concepto mío. Esa es la omnisciencia de Dios anticipando eventos y situaciones en torno a su pueblo o a una persona antes que sucedan, siendo reveladas por el Espíritu Santo a sus santos ungidos. ¿Cuántos dicen amén? Es la omnisciencia de Dios revelando un evento, un acontecimiento o un suceso mucho antes de que suceda. De hecho, el libro de Isaías dice: por esto yo soy Dios, dice Dios mismo hablando, y no hay otro como yo. Pero ¿por qué es que Dios es Dios y no hay otro como Dios? Porque Él dice: yo anuncio el fin o el final desde el principio, desde el comienzo. ¿Cuántos dicen amén? Yo vengo de una iglesia católica, yo amo a los católicos, todavía tengo familia católica. ¿Por qué lo digo? A continuación lo que diré. Pero ninguno de ellos habló proféticamente de lo que iba a ser mi vida. Porque tu destino profético no es obvio a los ojos naturales ni a la mente natural. Y la Biblia dice que las cosas de Dios para el hombre natural son locura. Y no las puede entender, no las puede percibir. Pero dice que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegamos a Cristo, nos encontramos con un movimiento de lo sobrenatural, donde ahora podemos tener una relación íntima con el Espíritu Santo. Y a través de ese conocer es que viene el revelar de tu propósito. Se lo voy a decir de esta manera. Jesús le pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quiénes dicen los hijos de los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? Y Pedro recibe un email del cielo y le dice: bueno, Señor, antes de ese evento le dice: bueno, Señor, algunos dicen que tú eres Elías, que eres algunos de los profetas. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, esto es lo que se dice allá afuera. Y Jesús fue más íntimo y le dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y Pedro en ese instante recibe un email del cielo y le dice: tú eres el Cristo. ¿El qué? El Hijo de Dios, el Hijo del Dios
viviente. Y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. En otras palabras, cuando se me revela lo que Él es, entonces también se me va a revelar lo que yo soy. El conocer a Jesús o la persona de Jesús también va a revelar lo que yo soy. Por eso le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús no estaba hablando de Simón, de una caña sacudida por el viento. Estaba hablando ahora de que iba a haber un hombre sólido, de carácter estable, de que venían las tormentas, de que venían las pruebas, pero él se iba a mantener. Y le dijo: sobre esa roca, sobre esa petra, lo que salió de tu boca, voy a edificar mi iglesia. Sobre la revelación de que yo soy el Hijo de Dios, voy a fundar mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es importante la profecía? Pregúnteme, pastor, ¿por qué es importante la profecía? Pero si me pregunta, yo le respondo. Dígame, ¿por qué es importante? 1, 2, a la cuenta de 3 lo decimos. 1, 2, 3. ¿Por qué es importante la profecía? Número 1, para los que toman nota, dice la Escritura que sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando no hay profecía, el pueblo anda como quiere. Andamos como, figurativamente, no a modo de identidad, como ovejas descarriadas, como dice Isaías. Número 2, la profecía viene en 3 ámbitos. Viene para edificación, exhortación y consolación. Diga conmigo: edificación, exhortación y consolación. Amén. Estamos poniendo fundamentos. Y número 3, lo único que no hace la profecía, dile a la persona que tiene a tu lado, lo único, así, pero póngale cara de profeta, dígale: lo único que no hace la profecía es sacarte de tu excusa. ¿Por qué le está aconsejando Pablo a Timoteo? Milita la buena pelea, la buena batalla, conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Porque el Padre nos trazó un camino, pero el pastor Ángel, tiene su propia agenda. Y Dios dice: ¿sabes qué, muchacho? Por ahí no voy a hacer nada. Pero Señor, me parece, no, eso no es lo que yo dije. Y entramos en un desgaste. Y empezamos a trabajar con nuestra fuerza. Y empezamos a trabajar en nuestra sabiduría. Porque yo creo, porque a mí me parece, porque así me enseñaron, porque... Aquí cada cabeza es un mundo. Pero ¿cómo vamos a lograr la unidad del Espíritu? Cuando usted y yo nos hagamos uno con la palabra de Dios. Entonces ya no importa la opinión del pastor Ángel. Ahí importa lo que papá estableció en la Escritura. Ahora bien, la Biblia no es la palabra de Dios. Y me van a llamar hereje por esto. La Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Porque a través de la Escritura habla una mula, hablan ángeles, hablan demonios, hablan hombres, pero también está contenida la palabra de Dios. Amén. Entonces, si la palabra es profética y la palabra es segura, ¿por qué no confiar en la Escritura? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque empezamos a razonar y a cuestionar. La Biblia dice que el pueblo de Israel no logró entrar. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra, pero no oyó acompañado de fe. Por tanto, la palabra no fue efectiva o no les funcionó. Entonces no solamente es oír, sino también creer. Y cuando usted cree algo, usted va a caminar en esa dirección. Por ejemplo, que usted le diga: mira, están vendiendo televisores en El Líder de 70 pulgadas en 100,000 pesos. ¿Qué va a pasar? Usted no tiene plata ahorita, pero usted va, presta, corre y va a hacerlo. ¿Por qué? Porque está confiando en alguien que le dio el testimonio y le dijo: allá está sucediendo esto. Y como usted sabe que eso tiene alto valor, usted dice: tremendo negocio. Fran dice: me compro 10 más. Amén. Entonces, confiamos más en el testimonio de un hombre natural que en el testimonio que Dios el Padre ha dado de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, todo lo que el Padre ha determinado para tu vida vendrá a ti. Solamente, di conmigo, solamente no abandones el lugar de tu espera. Porque muchas veces Dios va a ponernos en la banca de espera y en ese lugar no nos gusta estar. Pero en ese lugar vas a visualizar lo que está pasando en el campo de juego. En ese campo te vas a ir perfeccionando, porque tenemos que reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos recibir impartición, necesitamos ser edificados en el Espíritu para ser más efectivos. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, como Abraham estuvo esperando y esperando la promesa de que yo bendeciré el vientre de Sara, y en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, él dijo: papá, se está tardando. Y Sara dijo: yo necesito un hijo y yo voy a trabajar para cooperar y ayudar a Dios. El problema es que cuando la profecía es sobrenatural, no se va a sustentar, o no, usted no hace algo como para que eso suceda. No sé si me explico. En el ámbito específico de Abraham, le dijo: te daré un hijo, y a través de ese linaje y de esa simiente bendeciré las naciones de la tierra. Pero ese hijo venía conforme a la promesa, pero él quiso cooperar y ayudar a Dios y se llegó a Agar. ¿Sí o no? Él dijo: se está tardando. Él me dijo que me iba a dar un hijo. Bueno, yo voy a ser diligente. Y Sara le prestó a su sierva, y ahí nace Ismael. Hijos fuera de la promesa. Y él le dijo: no, no es en Ismael, es en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no es lo que viene conforme a la carne, no lo que yo puedo hacer en mis fuerzas, sino en la promesa de lo que el Padre dijo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el libro de Juan, de que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche eso en el Espíritu. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, si Dios te dio una palabra y esa palabra viene contra todo pronóstico, si el entorno no se alinea o no se ajusta a esa palabra, no importa. Si papá la habló, eso se va a cumplir. Y aunque las circunstancias no te presten, con todo y eso, yo voy a ver esa palabra que vendrá a cumplimiento en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra traerá cumplimiento a tu vida. Dije, esa palabra traerá cumplimiento a tu casa. Pero el viento está en contra, pero la circunstancia no se presta, de que la inflación no coopera con mi ayuda económica, o mis ingresos no suben, sino que la inflación los devasta. Papá dijo que serás bendición y serás bendito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué prestarás y no pedirás prestado? ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que hay bastante prestamistas, porque hay muchos que no lo creen. Entonces, muchos se emocionan con una palabra profética, pero muchas veces no tenemos el carácter o la madurez para esperar el cumplimiento de esa palabra. Porque antes de experimentar la manifestación, siempre a tu puerta tocará la duda, siempre vendrá la contradicción. Pero si el profeta me dijo que yo iba a ser empresario y me botaron del trabajo, ¿cómo es esto? No tiene sentido. Diga conmigo, no tiene sentido. Porque si la visión es sobrenatural, los recursos también van a ser, diga conmigo, sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Avanzamos. ¿Seguimos o lo dejamos hasta aquí? Yo creo que lo vamos a dejar para la semana que viene. Papá, me hace seña, me apaga el micrófono. Llevamos 20 minutos. Habacuc 2, 3 al 4 dice: aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y dice: he aquí aquel cuya alma no es recta, o aquel que se enorgullece. Dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. No solamente es la palabra, sino que esa palabra tiene que ir amalgamada, acompañada, diga conmigo, de fe. 2024 Dios ha dicho que voy a estar contigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no va a suceder si yo no estoy creyendo lo que Él está diciendo acerca de mí. Porque yo tengo mi propia agenda y Dios decide y necesita que yo camine por el lado izquierdo. Pero como el pastor Ángel Esterco se va por la izquierda y Dios dice es por la derecha, entonces por la izquierda vas a experimentar dolor, tristeza y fracaso. Pero por aquí
por el camino de justicia, vamos a ir de gloria en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la Escritura que Él preparó obras de antemano, libro de Efesios, para que nosotros anduviésemos en ellas. Diga conmigo, obras de antemano, para que yo camine por ellas. Por eso dice también el libro de Proverbios que yo guiaré por senda de justicia, para hacer que los que me aman tengan su heredad y yo llene sus tesoros. ¿Cuántos dicen amén? Es que, pastor, parece que yo no califico y esa palabra como que es muy alta para mí. ¿Quién te dijo que Dios está mirando tu condición? La palabra profética viene para dimensionarte a la plataforma de lo que el Padre ha preparado para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la palabra de Dios, diga conmigo, es la materia prima de todas las cosas. Porque en el principio, en el Génesis, ¿qué necesitó Dios para crear el cielo y la tierra? Diga conmigo, palabra. Lo más poderoso, ¿sabía usted que existe en la tierra? No son las armas nucleares, son, diga conmigo, palabras. Porque con ellas bendecimos y maldecimos, desatamos juicio. Palabras. Entonces, la palabra de Dios es la materia prima de todas las cosas. Él mandó y fueron hechos. Los cielos y la tierra, dice que pasarán, serán mudados, pero su palabra es inmutable, no pasará. ¿Cuántos dicen amén? Y el libro de Hebreos dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y no lo mencioné al principio porque quería llegar hasta este lugar, pero quiero ministrarle bajo el tema caminando, diga conmigo, caminando por una palabra. ¿Cuántos extranjeros hay en este lugar? ¿Cuántos extranjeros salieron con una palabra de Venezuela a este territorio? Amén. Con una palabra. ¿Cuántos enfrentaron desánimo por el camino para llegar hasta aquí? Y si decir en la regularización, todos tenemos un cuento de eso. Entonces, una palabra te ha mantenido. La economía de Chile está buena. Y de hecho, para los que dicen por ahí que Chile ya no es el mismo, que no sirve, eso no sabe de lo que están hablando, no lo escuchen. Me da tristeza oírlo por las redes sociales, aún compatriotas que hablan que Chile, que aquello. ¿Sabía usted que Chile tiene las reservas del 40% del mundo, de las reservas de litio? O sea que se está apuntando a ser una de las potencias regionales innovadoras en la electromovilidad. Entonces fíjense lo que dice Mateo 14, 22 al 33. Dice el verso 22: enseguida Jesús dijo a sus discípulos: entrad en la barca e ir delante de él a la otra orilla de la ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, el verso 23 dice, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. El 24, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Présteme atención acá. Dice que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento, diga conmigo, el viento era contrario. Se va a desatar una tormenta cuando el Padre te declara una palabra, porque Él te dijo: vas a pasar al otro lado. Esa fue la instrucción. Pero se desató, diga conmigo, se desató la tormenta. Entonces usted está en la barca y usted dice: pero ya va, si Jesús mismo fue el que me dio la palabra, Jesús mismo fue el que me hizo entrar en esta barca para ir a la otra orilla, ¿por qué que me está sucediendo esto? ¿Cuántos dicen amén? Yo siento lo apostólico y profético en este lugar. Aleluya. Se va a desatar una tormenta que va a ser contraria a esa palabra que te dieron, para que tu fe, diga conmigo, empiece a emerger, empiece a crecer. O sea que cuando Dios pensó en ti, pensó también en una tormenta. Por eso dice que el justo reverdecerá como la palmera. Pero las palmeras de la Florida enfrentan viento de más de 300 kilómetros. Arreciando, como dice el boricua. Entonces le dijo el verso 24: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche parece que Jesús no llega.
parece que se está demorando, parece que se está tardando. Dice que él, y los que han conocido el pasaje entienden de lo que hablo, dice, y él venía a ellos andando sobre el mar, y sus discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cuántas veces sucede que tú estás esperando y confiando en una palabra, y todo lo que están a tu alrededor están asustados, llenos de miedo por la circunstancia, por la economía, por etcétera, 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 y la pandemia, y lo otro, y la enfermedad, y cómo voy a hacer? Y eso que está afuera quiere venir a ahogar la palabra que fue sembrada en tu vida. La parábola del sembrador, ¿cuántos la recuerdan? Sabe que las aflicciones, el afán de este mundo viene a ahogar esa palabra, pero hay una palabra que cayó en buena tierra. Diga conmigo: yo soy buena tierra. Y esa semilla va a germinar y va a producir y va a dar fruto al 30 y al 60 y al 100 por uno. Por eso, Fran, si llegaste a este lugar, papito, no importa, la Biblia dice que la semilla germinará al 30. Es que dicen y me critican, no importa, va también a dar al 60 y va a dar al 100 por uno, porque cada palabra que el Padre te ha dado no será infructuosa. ¿Cuántos dicen amén? Es su palabra viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y enseguida, cuando parece que ya no puedes más, dice el verso 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Si soy yo, le digo: Señor, si eres tú, entra a la barca. Como dice uno. Este era un loco. Le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Él le dijo: ven. Diga conmigo: ven. Ven fue el rema que activó a Pedro para caminar sobre las aguas. El problema es que nosotros queremos caminar en una palabra que no hemos sido activados en ella. Queremos caminar en una palabra que no nos ha sido revelada. Entonces tenemos que volver al principio. Pablo le está diciendo a Timoteo: te aconsejo que camines conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti. Es que me gustó esa palabra que le dieron a la hermana y yo también la creo. Necesitas la autorización del cielo para caminar en esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque es esa palabra la que te va a hacer efectivo. Es esa palabra la que te va a dar el resultado que tú esperas. ¿Cuántos dicen amén? Ven fue la palabra profética que activó a Pedro. Ahora hay algo importante en este lugar. Los 11 también estaban viendo al Señor, ¿sí o no? Los 11 estaban en una reunión como esta. Lo que pasa es que la barca era más pequeña, no era el arca de Noé. Los 11 vieron la presencia de Jesús. Los 11 escucharon la voz: tened ánimo, yo soy, no temáis. Los 12 escucharon la misma, pero hubo uno. Aleluya. Escuche, hubo uno que desafió o desató algo en la tierra para que algo se desatara en el cielo. Por eso dice: lo que desatemos aquí será desatado, y lo que atemos en este lugar será atado. O sea que tú, como hijo con identidad, tú tienes llaves para abrir y para cerrar. Eso no tiene con qué atar demonios y desatar demonios. El contexto de ese pasaje no está hablando de demonios, está hablando de leyes, de principios, para que usted y yo caminemos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es la palabra que Dios me ha hablado? ¿Será que abandoné? Porque estamos esperando. Háblame, háblame, Señor, háblame. ¿A cuántos le ha pasado? Y Jesús le dice a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, y yo he rogado al Padre que tu fe no te falte, pero tú vuelto confirma a tus hermanos. Usted no necesita más palabra si no ha visto el cumplimiento de la que ya tiene. Si no está haciendo nada o no estamos haciendo nada. Me voy a meter allí para que usted no me mire feo, porque ya veo que me están mirando. Entonces necesitamos revisar cuál fue la instrucción que papá me dio. Porque el primer Adán falló a causa de desobedecer instrucciones. El primero fue efectivo porque obedeció instrucciones. Él dijo: yo no puedo hacer nada sino lo que veo hacer a mi padre.
Él le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y caminaba sobre las aguas. Y muchos critican, pero a Pedro le faltó la fe. Sí, pero Pedro caminó en una palabra, y para el que le fue desatada la palabra estaba la ayuda preparada para asirlo y levantarlo. ¿Cuántos egipcios quisieron atravesar el Mar Rojo, pero la palabra no era para ellos, y por eso murieron ahogados? Por eso hay muchas personas que caminan por vista y no por fe. Por eso es que llegan a este lugar y Dios le da una palabra y dice: no, es que ahora allá en Norteamérica la cosa está mejor. Y en el camino pueden pasar muchas cosas y hay tristes noticias. No es que te estemos diciendo ni que te estemos coaccionando a que tienes que permanecer en un lugar. No lo vamos a hacer. El reino no funciona de esa manera. Simplemente te estamos recordando que lo que el Padre habló de ti es efectivo para la tierra en la cual el Padre te ha asignado. ¿Cuántos dicen amén? Porque para un Abraham había una tierra asignada. Por eso le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela al lugar que yo te mostraré. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la revelación no viene para quien no tiene hambre de lo nuevo y de lo fresco de Dios. Diga conmigo: la revelación no es para quien no tiene hambre de lo nuevo de Dios. La revelación es para aquellos que tienen el deseo de moverse, de avanzar. Porque la palabra profética siempre va a requerir una acción. ¿Cuántos dicen amén? Siempre va a requerir una acción. Un rema nunca te va a dejar paralizado. Diga conmigo: el rema siempre requiere de una acción. ¿Cuántos dicen amén? Me quedan pocos minutos. Nunca te va a dejar paralizado. Entonces, ellos estaban en el mismo lugar y vieron la misma presencia, pero solamente uno se atrevió a creer. Y entonces vino Isaías y dice: cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo. Muchas tormentas se van a desatar por causa de la esencia de lo que el Padre depositó en tu vida. Por eso es que es el ataque de las tinieblas en contra de tu casa, en contra de tu familia, en contra de lo que tú portas. Porque lo que tú portas es lo que va a transformar el entorno en el cual has sido plantado. ¿Cuántos dicen amén? Pero es que el Padre me metió donde hay puros borrachos, drogadictos, mentirosos, el otro, la otra, la engañan. Precisamente allí, para transformar, diga conmigo, todo a mi alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el 2024 nos desafía a confiar en lo que el Padre ha dicho de nuestras vidas. Fíjese, para ir concluyendo, Lucas 5:5 al 6 dice: respondió Simón y le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Diga conmigo: toda la noche. Parece que hay un tiempo de espera para poder ver el de repente de Dios en nuestras vidas. Pero como lo dijimos al principio, no podemos abandonar el lugar de nuestra espera. Debemos seguir sirviendo con la misma pasión desde el principio. De que si el hombre no me reconoce, no importa, el hombre no puede darme nada que me pueda satisfacer, porque es que no lo hago por el hombre, aunque lo hago para el hombre, lo estoy haciendo por él y para él. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el hombre no me reconozca, Dios reconoce tu esfuerzo, Dios reconoce. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo digo porque hay veces, o mejor dicho, tenemos que ser hijos, diga conmigo, maduros. Vuelvo a decir, hijos maduros. Ya no podemos andar en la misma niñería del 2023. Ay, perdona que sea un poquito violento, pero ¿cuántos quieren crecer? ¿Cuántos quieren avanzar? ¿Cuántos quieren ver palabras proféticas en su vida? Entonces ese es la antesala. Preparamos el terreno para lo que va a venir. Entonces no podemos andar como niños fluctuantes, dice el apóstol Pablo, llevado por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre. 2024 va a ser el año donde la apostasía se va a levantar más, donde lo que usted vio que estaban ya no. Por eso dice el libro de Juan de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros.
Y no estoy hablando solamente del hermano que se fue. No me malinterprete. Eso tiene un contexto y una explicación. Está hablando de aquellos que se han rebelado en contra de Cristo, no en contra de un hombre. Este negocio es de Él. Amén. Y todo lo que hacemos, lo hacemos es por amor a su obra, porque estamos obedeciendo una palabra que nos fue asignada. Amén. Entonces dice que estaban trabajando toda la noche, pescando. O sea, ellos estaban siendo diligentes, pero no estaban siendo efectivos. Estaban siendo diligentes porque estaban pescando toda la noche. Ellos tenían experiencia en el mar y sabe que de cierta hora a cierta hora se pueden conseguir ciertos peces a cierto nivel de profundidad. Esto lo supe por una vez que fui a pescar y terminamos comprando pescado porque no pescamos nada. Por eso fue que lo descubrimos. En la hora incorrecta, en el lugar incorrecto, a la profundidad incorrecta. ¿Y qué pescaron? Un resfriado lo que pescamos allá afuera. Terminamos comprando pescado. Entonces, pero Jesús le dice, o Pedro le dice a Jesús: mas en tu palabra echaré la red. Y echando la red encerraron gran cantidad de peces. En otras palabras, la plataforma que parecía de fracaso es el mismo lugar que Dios va a utilizar para desatar tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Es el mismo territorio, es el mismo lugar, pero ahora Pedro tenía algo distinto. Diga conmigo, Pedro tenía algo distinto, tenía una palabra. Diga conmigo, una palabra cambió su economía. Una palabra vino a cumplimiento y hubo el pago de deudas. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted solamente está viendo la pesca, pero la pesca representa, diga conmigo, dinero. Dinero sirve ¿para qué? Para muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Para proveer el hogar, para pagar la hipoteca, para pagar el auto, para pagar la deuda, para pagar compromiso, para poder vivir, para llevar sustento al hogar, para poder vestir. Entonces solamente nos quedamos con la pesca. Pero esto lo digo porque hay gente que tiene problemas con la prosperidad. Pero eso no somos aquí, ¿sí o no? Amén. Entonces una palabra desató bendición sobre la vida de Pedro. Aleluya. Y parecía inconcluso, porque como un carpintero me va a dar una instrucción a mí, que yo soy un experto en el mar. No tiene sentido. Diga conmigo, no tiene sentido. Recordaba estas semanas y lo conversaba con Carlos, con Alison, me parece ahora en Año Nuevo, cuando conversaba con el apóstol Rafael. Y yo le decía, ¿cuál sería el consejo de usted para los nuevos líderes, hijos que se están levantando? Y él me decía, que es parte de nuestra paternidad espiritual en Kissimmee, en Estados Unidos, ¿cuál sería el consejo? Y él me dijo, número uno, no escuches a alguien que no tenga un padre. Diga conmigo, no escuchar a alguien que no tenga un padre. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que quiere y tiene la buena intención de darte un buen consejo, pero no han edificado nada. ¿A quién le va a hacer usted caso? ¿A un arquitecto que tiene experiencia en levantar diferentes edificios, a uno que ni siquiera una pieza ha levantado? ¿Cuántos dicen amén? O sea, seamos congruentes, ¿sí o no? Entonces no escuchemos a alguien que no tenga un padre espiritual, porque el problema de los 11 es que quizás no escucharon lo que Pedro sí escuchó. Estaban en el mismo lugar, vieron lo mismo que ellos vieron, pero no prestaron atención a lo que el maestro estaba diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Y él me decía también, hijo, muchas veces un padre espiritual va a ser aquel que quizás no tenga el mismo rendimiento académico que otras personas, hablando en lo natural. A lo mejor pueden tener ustedes como hijo más títulos, y quizás Dios viene y te pone un hombre que no es tan profesional quizás como lo son ustedes. Y me explicaba y me lo ilustraba de esta manera. Un padre espiritual es como una torre de control. Diga conmigo, torre de control. Y ustedes son los aviones que van a entrar y a despegar y van a volar y van a venir. Pero los pilotos de avión no vuelan, diga conmigo, por vista. Ellos no andan por vista, porque entonces la visión sería muy corta. Ellos andan por instrucciones. Diga conmigo, instrucciones. Lo que está hablando torre de control, para poder guiarnos, lectura de parámetros. Porque torre de control tiene también radares. Y le dice, ¿sabes qué? Por allí está una tormenta, desciende,
sube un poco más, vas a pasar la tormenta, luego viene otra nube, vas a cruzar acá a tantos grados, a tanta latitud. ¿Cuántos me entienden? Entonces, torre de control te está indicando ciertas instrucciones. Es que el pastor parece que no quiere que yo vuele. No, es que la instrucción va a ser que tú seas efectivo en tu vuelo. Porque si no, vas a experimentar una tormenta, la cual el Padre no diseñó para que tú entraras en ella. ¿Cuántos dicen amén? Pero por eso necesitamos, diga conmigo, instrucciones. Entonces queremos gobernarnos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, tenéis razón. Pero en la tierra Dios le dio autoridad al hombre. Usted sabe por qué Jesús se somete a Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y él le dijo: hazlo porque conviene que cumplamos toda justicia. Pero porque él, siendo Dios todopoderoso, porque él siendo Jehová, porque él siendo el Hijo del Dios viviente, se tuvo que someter a un hombre. Porque resulta que él mismo le delegó autoridad a los hombres. Y él no se salió de esos parámetros que él mismo estableció. Entonces necesitamos obedecer, diga conmigo, obedecer instrucciones. 2024 no será el mismo si nos volvemos siendo efectivos a la voz de una instrucción del Espíritu Santo, que a su vez va a ir en línea con lo que tu Padre espiritual también está hablando. Porque Dios, diga conmigo, no se contradice. Entonces no necesitamos mucha profecía, necesitamos recordar qué es lo que el Padre me dijo. Volver al Génesis, donde todo comenzó, como dice el libro de Apocalipsis. Yo sé que tú tienes muchas fuerzas, yo sé de que tú haces tu obra, de que trabajas arduamente, pero tengo contra ti unas pocas cosas: que has dejado tu primer amor, dice el libro de Apocalipsis. Donde todo comenzó, recuérdate donde todo comenzó. Yo me recuerdo que yo sacaba una colchoneta, le decimos nosotros, un colchoncito pequeño para la sala de donde dormía yo, y ventilador, y prefería estar en la sala y pasar la noche allí que estar en la habitación. Y mi mamá, recuerdo que se levantaba y me decía: muchacho, tú no duermes. Y el Espíritu Santo allí me dijo: esa es la diferencia entre un cristiano y otro cristiano, porque la diferencia la hace la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Entonces recuérdate dónde todo comenzó. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que papá me dijo? ¿Qué es lo que papá está diciendo de mí? Yo voy a cooperar en esa visión, en esa palabra que el Padre me está entregando, porque como hijo yo quiero ser efectivo. ¿Cuántos dicen amén? Si ya te cansaste como el pueblo de Israel de dar vueltas y vueltas y vueltas para entrar en una tierra que pudiste haber entrado en corto tiempo, pero a causa de la desobediencia muchas veces, a causa de no obedecer la instrucción correcta, a causa de rodearme con las personas incorrectas, terminé hablando un lenguaje que no era el lenguaje de la fe. ¿Por qué? Porque solamente hubieron dos, Caleb y Josué, que dijeron: nosotros entraremos y los comeremos a ellos como pan. Pero hubieron ellos otros 10 que trajeron un diagnóstico totalmente distinto. Por eso Josué aprende la lección de Moisés, y cuando le toca tomar Jericó, dice: no les voy a enviar 10, porque hay a veces 10, 12 cabezones que son más difíciles de poder convencer. Voy a enviar a 2 que sean efectivos. Wow, por eso Jesús cuando los envía de 2. Aleluya. ¿Los envió de cuánto? ¿De 2? Porque es que a veces convencerlos a todos es complicado, porque no se trata de lo que diga el pastor, se trata de lo que está diciendo la palabra. Usted y yo tenemos que hacernos uno con la palabra. No hay una Biblia para pastores y otra para nuevos creyentes. El mismo principio que usted obedece, también tengo que obedecerlo yo. ¿Cuántos dicen amén? Así le decía yo a un joven, porque Dios tiene un llamado alto con esa persona, y vueltas y vueltas. Y yo le digo: el problema es que yo no tengo una Biblia para pastor. El principio que vos tenés que obedecer también lo tengo que obedecer yo. ¿Entré o no entré? ¿Cuántos dicen amén? Entonces una palabra la que nos va a sostener en este 2024. Dijimos que Abraham, para concluir, se le dio una palabra: sal de tu tierra y de tu parentela. El centurión, Mateo 8, le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará.
no necesitó de grandes cosas. Jesús le dijo: yo voy a ir y lo voy a sanar. Señor, no soy digno de que entren bajo mi techo. A este hombre se le reveló cómo operaba el reino y le dijo: yo también tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, ve y viene. Pero yo te he analizado, yo te he visto a ti, Jesús de Galilea, que tus discípulos no son tus siervos, son tus palabras las que traen cambio a la atmósfera de cualquier persona, que traen cambios en la vida de una persona. Por eso yo no necesito que tú te tomes la molestia y el viaje de ir a donde yo vivo y entrar bajo mi techo, bajo mi cobertura. Yo solamente necesito que tú digas la palabra para que mi criado sane. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús le dijo: ve, y como creíste te sea. Como creíste te sea. Entonces el problema no es muchas veces lo que sale del altar. El problema es con qué corazón yo estoy recibiendo la palabra. ¿La estaré creyendo o no la estaré creyendo? ¿La estoy abrazando o no la estoy abrazando? Porque fe es llamar las cosas que no son como si fuese. En otras palabras, si Dios dijo que tú ibas a ser un empresario, ¿cómo te vas a ver? ¿Como un empleado o un empresario? Entonces tienes que vestir como un empresario. Tu lenguaje tiene que cambiar. Buenos días, ¿cómo están? Hasta tu modo de modular tiene que cambiar. Tu modo de pensar tiene que cambiar. O sea que ya no voy a gastar, ahora voy a empezar a invertir. Tenemos que hacernos uno con la palabra. Por eso dice en el Antiguo Testamento de que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero ahora en el Nuevo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero parece que tenemos la mente de TikTok, o la mente del apóstol Facebook, o la mente del profeta Instagram. Porque hablamos todo lo que pasa por ahí, menos la palabra. Y es la palabra la que va a desatar tu milagro. ¿Cuántos dicen amén? La palabra se va a convertir como un ancla en medio de tu tormenta. ¿Sabía usted? Va a ser como un ancla. La única seguridad que tiene una embarcación es un ancla. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así que en este 2024 Dios nos ha declarado una palabra de Emanuel, que Dios iba a estar contigo. En otras palabras, Dios se está anticipando para cuando venga la escasez. Dios se está anticipando para cuando venga la adversidad, para cuando venga la enfermedad, para cuando estés atravesando el proceso, tú digas: papá me dijo que iba a estar conmigo, y si Él es por mí, ¿quién contra mí? ¿Cuántos dicen amén? No significa que no se van a levantar en contra ti, pero significa que el que delante de ti se levante, delante de ti caerá, dice la Biblia. Porque para que subiera un rey David, tuvo que venir un Goliat para poder exhibirte de otra manera la tormenta en la que te prepara para llevarte a tus más grandes conquistas, como lo dice el papá. ¿Cuántos dicen amén? El desierto, diga conmigo, el desierto no fue diseñado para verme morir. ¿Y qué si te dijera que fue intencionalmente el Espíritu Santo el que te metió al desierto? ¿Con quién pelearías? Se acabarían tus argumentos, se acabaría la queja. ¿Es que fue por él o es que fue por ella? Es que por culpa de este yo estoy aquí, es que por culpa de él. ¿Y qué si te dijera que fue el Espíritu Santo el que te metió en el desierto para que salieras en el poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen amén? Se acabarían tus argumentos, se acabaría la queja, porque ahora pelea entonces contra él. Como dijo: oh, de oídos te oía, de oídos te oía. Me equivoqué. Mas ahora mis ojos te ven. Antes caminabas de una manera, pero el proceso vino a hacerte más fuerte. Dios quiere comprobar su omnipotencia en medio de tu tormenta, en medio de tu adversidad, en medio de tu escasez. Cuando parece nada tener sentido a tu alrededor,
Dios dice: yo estoy contigo. Yo soy el que soy, el Dios siempre presente, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. No te preocupes, no te defienda. Yo lo vi, yo lo escuché, y tu vindicación procede, como dijo David: mi vindicación proceda de tu presencia. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, que Él va a traer recompensa. Muchas veces José pasó por el desánimo, José pasó por ser vendido de sus hermanos, pasó por la cisterna, fue traicionado, fue puesto en la cárcel, ¿cuántos dicen amén? Pero esa era la plataforma, porque Dios estaba preparando su carácter para ir a palacio. Ponte sobre tus pies y di: ahora me levanto y entiendo que esta circunstancia no fue por casualidad, no vino por... ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo? Aleluya. Todo, diga conmigo, todo ayuda para bien. Dígalo fuerte. Vuélvalo a decir: todo ayuda para bien. Pero no todo el mundo le ayuda a las circunstancias para bien. ¿Sabía usted? Solamente hay un grupo, diga conmigo, selecto. Y yo pertenezco al grupo selecto de Dios, porque dice que a los que aman. Y dice Juan: este es el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. En otras palabras, los que aman son los que obedecen. Y a los que obedecen, pudiéramos interpretar que todas las cosas nos ayudan para bien. Cada proceso tiene un significado eterno. Cada lágrima que tú has derramado en medio de tu quebranto. Hay gente que dice: pero ¿por qué si esa persona parece que es buena gente, es buena? ¿Y por qué vive esto? ¿Sabía usted que la Biblia dice en el libro de Isaías de que aunque no se halló maldad ni hubo engaño en la boca del Mesías, dice: con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo? Jehová quiso, diga conmigo, quebrantarlo, porque no es tu voluntad, es su voluntad. Por eso dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en los... En otras palabras, yo voy a enrolarme en este 2024 y me voy a sincronizar con el cielo para caminar en la temporada que el Padre ya ha preparado para mí. En este 2024 no andaremos como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, sino que seremos de los que creen y entraremos a nuestra tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Veremos el cumplimiento de cada palabra. Ahora levanta esa profecía que Dios te ha dado y milita por ella. Milita significa haz guerra con esa palabra. Señor, tú declaraste que mi casa sería salva. Tú declaraste que yo y mi casa serviríamos al Señor. Tú declaraste que ibas a bendecir mi despensa. Tú declaraste que yo sería cabeza y no sería cola, que estaría arriba y no que estaría abajo. ¿Cuántos dicen amén? Pelea cuando venga la tormenta. ¿Con qué vas a pelear? ¿Con qué vas a defenderte? Aleluya. 5 minutos, vamos. 5 minutos para que demos paso al pastor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Creemos, Señor, en esa palabra que tú nos has dado. Creemos en esa palabra que tú nos has desatado, papá. Creemos que este 2024 es el tiempo de Emmanuel, Dios con nosotros, de que aquel que no lo vio lo verá, no solamente en mí, sino a través de mí. No solamente en mí, sino cada uno de tus hijos y tus hijas que estamos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tuya es la gloria.